Entonces les decía, la diapositiva iniciada la semana pasada trataba el tema de la definición de la base de datos, lo que era el concepto de redundancia, lo habíamos comentado. Les dije que trataran de fijar esos conceptos, son importantes, independencia, redundancia, obviamente lo que es el concepto de bases de datos. Es sobre la independencia lógica y física de los datos, me gustaría repasar esos conceptos. Bueno, en lo que era independencia física, lo que decíamos es que los programas tienen que ser independientes de lo que pueda suceder en las definiciones físicas respecto al almacenamiento de los archivos. ¿Qué aspectos físicos se pueden definir? Desde la ubicación en un disco o en una red de la base de datos en particular, es decir, que yo diga la base de datos está en C, en D o en M, según el mapeo, pero también el método de acceso. Después del método de acceso vamos a ver, pero por ejemplo, algo muy utilizado es la técnica de indexación. Por otro lado está la independencia lógica, que los programas tienen que ser independientes de las estructuras lógicas de los archivos. Esto significa que si yo llego a cambiar en un archivo de datos como estudiantes y agrego un atributo, es decir, agrego un campo, agrego un dato más, no tendrían que verse afectados los programas. Eso lo mismo que si en una base de datos yo agrego un nuevo archivo de datos. Es decir, puede surgir la necesidad de especificar una nueva tabla, un nuevo archivo de datos en una base de datos funcionando. No debería haber cambios en las estructuras de los programas ni en la lógica. Esto yo se lo ejemplifiqué con casos anteriores, tipo COBOL, de otras épocas, donde en las estructuras de los programas, es decir, en el código, se hacían las dos especificaciones, físicas y lógicas. Es decir, que en el programa teníamos dónde estaba cada uno de los archivos físicamente, con todo el path para llegar al archivo de datos, y por otro lado, teníamos la estructura de todos los archivos que cada uno de los programas utilizaba, porque digamos, hay algunos programas que posiblemente utilizaban 2 archivos de datos, otros 3, otros 5 y otros 10. Cada programa tenía que tener la definición de cada uno de los archivos que utilizaba. Eso implica muchos inconvenientes, porque eso no es estático y con el tiempo puede cambiar. Es decir, que puede cambiar la ubicación física de la base de datos, pasar de un disco D a un disco Z, y eso me implica tener que recorrer todos los programas y actualizar esa ubicación física, como también algo estático la base de datos no puede ser. Es decir, en los años 70 o 80 que trabajábamos con COBOL, el mail no existía. Hoy es un elemento, un dato, que prácticamente en todas las bases de datos tenemos como contacto, o un número de celular que es mucho más nuevo que el mail. Entonces, la necesidad de agregar un atributo o ampliar el tamaño de un atributo, como sucedió con los cambios que hemos tenido en las patentes de los automóviles, hacen que la base de datos no pueda ser estática. Porque si yo tengo que cambiar la dimensión de una patente, o sea, cómo almaceno si tiene 2 letras, 3 números y un par de letras más al final, ¿cómo hago eso si yo definí que ese campo tenía que tener 5 caracteres y yo las estoy superando? Entonces, esa independencia lógica significa que yo modifique mis archivos de datos sin tener que cambiar los programas. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Gracias. Ok. Bueno, eso era parte de los conceptos que estaban ahí. Redundancia, alguien preguntó y lo habíamos reforzado con el tema de que no haya copias sin sentido del dato o datos calculables muy sencillos, no guardarlos en líneas generales, a no ser que la lógica de cálculo de un dato calculable o derivable que suele llamarse, no se lo almacene. Posteriormente a esa definición tratamos el concepto de lo que era DDL y lo que era DML, como los primeros 2 lenguajes que habíamos definido dentro de la interacción que podemos tener con la base de datos a través del motor de bases de datos. Entonces, DDL, decíamos,
¿Alguien me puede ayudar? Uno que participe y me diga qué era DDL. El conjunto de instrucciones que permiten definir la base de datos. La base de datos y todos sus componentes. Perfecto. Entonces, esto era definir, donde nosotros después vamos a incluir datos. Lo íbamos a hacer con DML. Entonces, acá, por ejemplo, voy a mostrarles una estructura. Les voy a mostrar una base de datos. A ver si la podemos conceptualizar. Esta es la base de datos GDA con la que ustedes van a interactuar normalmente en el laboratorio. Y nos vamos a tener que ir familiarizando. Esta base de datos es todo este conjunto de archivos. Dentro de la base de datos tiene un conjunto de definiciones. Por ejemplo, las tablas. Yo acá señalé solo dos, pero todas las que están en estos marcos son tablas. Entonces, cada una de esas tablas, a su vez, tiene atributos o columnas. Entonces, yo acá tengo tablas. Por ejemplo, almacenes. Almacenes es una tabla de esta estructura y que tiene definido internamente un conjunto de atributos o columnas, que en otra jerga suele llamarse campos. Entonces, tengo un ID, que acá está marcado con una llave, por lo cual es clave primaria, y eso en el práctico lo van a ver, pero en definitiva significa que en toda la vida de esta tabla almacenes, este atributo, el contenido de ese atributo no puede repetirse en toda su historia. Mientras que tengo otros atributos que no tienen otro señalamiento, al menos en este gráfico, que es muy reducido. Fíjense acá en inventario, yo tengo dos atributos que a la izquierda tienen una llavecita. No es que tenga dos claves primarias, sino que es una clave primaria compuesta por dos atributos, que es otra cosa. Toda tabla puede tener solo una clave primaria y sí puede ser compuesta por dos o más atributos. Por otro lado, si ustedes se fijan, hay relaciones entre estas tablas. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, algo que está fácil, entre clientes y la tabla región está esta relación. ¿Quién establece esa relación? Lo que yo tengo acá como ID de región, que es en definitiva la clave foránea. Este es el concepto de clave foránea a través de la cual clientes se relaciona con la tabla región con el ID. Esa es la relación. ID de región de clientes con ID en la tabla región. Y tengo otro que tiene una llamada a sí mismo. Eso es una clave foránea, en este caso es ID de jefe, a la vez el jefe también es empleado, por lo cual ID de jefe, en lugar de apuntar a otra tabla como hacía en clientes con región, apunta a la misma tabla de empleados. Entonces tengo una recursividad dentro de una tabla. Aparte de eso, tengo otras relaciones entre las tablas, etc. Estas son todas las tablas que ustedes tienen y si ustedes miran en la guía de trabajo práctico que está publicada en la autogestión, este modelo lo tienen porque lo van a tener que seguir por cada ejercitación que hagan. Volviendo a lo que sería la diapositiva, esa definición de las claves primarias, claves foráneas, las tablas, las relaciones, todo eso se hace con DDL. Mientras que con DML yo voy a poner datos adentro de eso, de esas estructuras. Entonces, si yo puedo mirar dentro de lo que es SQL Server, en esta grilla, con el mismo orden que está creado. Dentro de ellos, todos los datos que corresponden. ¿Ahí sí? Ahora sí, Ok, perdón. no Entonces, pasa nada. lo que les decía es, las columnas de clientes se reflejan después cuando yo hago una consulta como select asterisco from clientes, donde yo le estoy diciendo, muéstreme todas las columnas y todos los datos de clientes. A partir de eso, bueno, vamos a poner filtro, vamos a agregar que el ID sea, no sé,
mayor que 10. Habrá algunos, sí, mayor que 200 no me pone. Mayor que 200, y nos debería mostrar solamente los ID superiores a 200. Y así vamos a ir ampliando esas consultas. Pero en definitiva, hay datos dentro de estructuras. Esto que yo estoy haciendo acá, este select, es DML, es manipulación de datos. Si yo acá, además de un select, hiciera un insert, es decir, que agregara un nuevo cliente, también estaríamos hablando de DML. Mientras que lo que era DDL solamente nos permitía definir las estructuras. Y con DSL habíamos hablado de control de datos, lenguaje de control de datos, es decir, la parte de seguridad. Por lo cual, ahí ya estamos hablando de asignar derechos y quitar también esos derechos o privilegios. Eso se hace siempre en las bases de datos, no cualquiera puede hacer lo que quiera dentro de la base de datos. En integridad habíamos mencionado un par de aspectos. Uno es la regla de integridad de las entidades, y me dice que ninguna parte de la clave primaria puede aceptar valores nulos, y por otro lado, una regla de integridad referencial que dice que ningún atributo que sea clave foránea puede quedar sin concordancia con un valor de ese mismo atributo en la otra tabla. Si no tuviera concordancia, a lo sumo lo que se le puede permitir es que sea nulo. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo me fuera a la estructura que teníamos recién, que les mostraba en Word, cualquiera de estos atributos, tanto en almacenes como en inventario, ninguno de esos atributos podría asumir el valor nulo. El valor nulo, recuerden que no era el 0, sino un valor desconocido. Entonces, es algo muy lógico. Si yo quiero identificar a los almacenes con el atributo ID, significa que algún valor va a tener, porque si no tengo ese valor, es decir, que es un valor desconocido, explíquenme ustedes qué creen que puedo estar almacenando, si no conozco ni cómo identificarlo. Lo mismo nos pasa con clientes, que también tienen su ID, con empleados. Bueno, eso es la clave de integridad de las entidades. Nunca la clave primaria ni ninguno de sus componentes, como puede ser en una compuesta como de inventarios, puede asumir valor nulo. Y por otro lado, la regla de integridad referencial. Si en clientes yo tengo un ID región que está apuntando a la otra tabla región, todo valor que tiene el ID de región en clientes tiene que coincidir con un valor en el ID de región, o a lo sumo en clientes ser nulo. Es decir, que si le aceptan solo dos cosas al ID de región en clientes, o es nulo, es decir, que es desconocido, y pueden darse en algunas situaciones, o tiene que coincidir con un valor en el ID en la tabla región. ¿Alguno por chat, si no lo entiende, me lo puede decir? Bueno, a ver, para crear la base de datos, no se ve la pantalla. Bueno, para crear la base de datos también es DDL. Hay un Create Database, por el cual yo creo la base de datos, en este caso GDA, y es lo primero que hay que crear antes que se creen las tablas que conforman parte de esa base de datos. Me estoy quedando, entiendo, 3 minutos de esto. A ver si hay alguna otra duda antes de cambiar de pantalla. Por chat, si hay alguna duda. Federico me dice, profe, la llave no significa que sea inmutable, sino que es única. ¿Es así? La llave significa que es clave primaria. Por lo tanto, las claves, es una condición de las claves, antes de que se defina la clave primaria, pues yo puedo tener claves candidatas. A ver, en estudiante yo puedo tener dos claves candidatas. Legajo o una combinación de tipo y número de documento. Cualquiera de esas candidatas a ser clave primaria tiene que cumplir dos condiciones. Una, que sea única en toda la vida, y otra, que sea mínima. Es decir, que no lo van a ver en el práctico, pero es decir que si yo tengo un conjunto de atributos
que pueden ser una clave primaria, tengo que chequear que sin sacar, si sacamos alguno de ellos, tiene que aún ser clave primaria. ¿Está? Entonces, si yo tengo elegido 3 atributos, como puede ser tipo de documento, número de documento y sexo, yo digo, bueno, esta es clave primaria. ¿Es mínima? Y bueno, veamos. Si yo saco tipo de documento, ¿va a seguir siendo única? Si yo saco sexo, ¿puede llegar a seguir siendo única? Bueno, ese es el análisis que hay que hacer para llegar a ver si realmente es mínima. Entonces, toda clave primaria por propiedades es única y a la vez tiene que ser mínima. Lo de inmutable se pretende que sea sin cambios en la historia del archivo. Pero hay muchas cosas en la historia que nos han mostrado que no están así. Por ejemplo, las patentes de los vehículos es un caso particular. Por ejemplo, los números de teléfono, que en algún momento a las características le tuvimos que agregar un número, a los números le tuvimos que agregar otro número, un dígito más porque no nos alcanzaba. Entonces, esas claves primarias han sido modificadas en algún momento. ¿Alguna otra duda? Me queda 1 minuto 09. ¿Cómo se hizo para las patentes? Y no conozco el proceso central, pero seguramente han tenido que hacer un parate de la base de datos y a partir de allí hacer toda una depuración y una transformación de ese atributo para que no tener problemas con la identificación. Actualmente estamos con la patente de Mercosur, que es muy distinta a las anteriores. Se me corta en un segundo, así que les pido que nos reconectemos. Yo solamente lo que voy a hacer es bajarlo al video y me vuelvo a conectar para continuar con contenidos nuevos.